Bienvenidos a Serenum Mysteria, donde exploramos el misterio y el terror en todas sus formas. Hoy nos sumergimos en un caso que estremece los cimientos de la confianza más sagrada, el enigma de Assunta Basterra Porto, una niña cuya vida fue truncada en circunstancias horribles a la temprana edad de 12 años, en un crimen perpetrado por aquellos que deberían haberla protegido, sus propios padres. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan terrible? ¿Qué oscuros motivos se esconden detrás de esta tragedia familiar? Y sobre todo, ¿cómo puede la justicia restaurar la paz en un alma inocente silenciada demasiado pronto? Es hora de sumergirse en el enigma de Assunta Basterra Porto en Serenum Mysteria. El capítulo de hoy está basado en un acontecimiento que hizo temblar los pilares básicos de la sociedad española. Hoy puesto en boca gracias a la miniserie de la plataforma Netflix. Hace unos años, en las serenas tierras de Galicia, un oscuro suceso sacudió la tranquilidad de una familia. Assunta Basterra Porto, una niña de tan solo 12 años, desapareció sin dejar rastro, sumiendo a la comunidad en un mar de incertidumbre y sospecha. Assunta, de origen chino, había sido adoptada a la temprana edad de 1 año por una pudiente pareja gallega formada por Rosario Porto y Alfonso Basterra. La adopción tuvo mucha repercusión mediática, pues eran los inicios del siglo XXI y fue la primera niña china adoptada en Galicia. Todo parecía estar sacado de un cuento de hadas, donde el amor y la generosidad de una pareja construían un futuro aparentemente idílico a una niña, pero no todo cuento tiene un final feliz. Assunta se integró perfectamente en la vida de la pareja y su entorno. Superdotada, vivaz y alegre, era lo que cualquier padre pudiera desear de su descendencia. Los años pasaban y se formaba el presunto vínculo paterno-filial que debe haber entre padres e hija, pero tras esa aparente perfección había una oscuridad que se cernía sobre la familia. Rosario era una mujer con algunos problemas mentales, por los cuales había estado ingresada varias veces en centros especializados, con un par de intentos de acabar con su propia vida. Esa inestabilidad emocional hacían que Alfonso asumiera la mayor tarea educativa y formacional de Assunta y creaban una dependencia dentro de la pareja, donde Rosario siente que su vida es frustrada. Pasan los años y los problemas mentales de la madre no mejoran, y lo que de puertas hacia afuera podría parecer una familia perfecta, en la intimidad se tornaba en desconfianza e infidelidades. Rosario, en afán de encontrar la felicidad fuera de su estado familiar, tiene una aventura con un hombre casado. Se empiezan a suceder los encuentros y comienza el calvario de Assunta. De golpe la niña comienza a tener un comportamiento extraño. Pasa de ser una niña activa a andar todo el día como un zombi, mareada y cansada. La primera en darse cuenta fue su profesora de francés, que así se lo hizo saber al padre, Alfonso, el cual no le dio la mayor importancia. Durante el mes de julio de 2013, se suceden varios días donde la niña sufre estos mareos y estados de cansancio, pero ante lo inusual del caso, los padres no le dan importancia y lo achacan a una supuesta medicación antihistamínica que era suministrada por ellos a Assunta, unos polvos blancos de los que el pediatra, como testificó en el juicio, nunca tuvo constancia. La tensión en el ámbito familiar crecían, con las continuas infidelidades y la frustración de Alfonso por ver que su matrimonio estaba roto. Esto desembocaba en la solicitud de Rosario de realizar el divorcio del matrimonio. El shock es máximo, pero a diferencia de otros matrimonios divorciados, Alfonso se muda a un apartamento cercano y sigue manteniendo el contacto diario con su hija y su exmujer. Él se ocupaba de preparar la comida de los tres y gestionar todo lo referente a su exmujer. A tal punto era la dependencia creada por Alfonso, que era el encargado de comprar y suministrar a Rosario toda su medicación relacionada con sus problemas mentales. Antes de desentrañar el misterio, os pedimos el like y si os gustaría más True Crime en Serenum Mysteria, queridos exploradores del misterio. Transcurre el verano y llega el fatídico día del 21 de septiembre de 2013. Tras una tarde con muchas incongruencias y sucesos sospechosos, el exmatrimonio se presenta en la comandancia de la Guardia Civil de Santiago para interponer una denuncia
por la desaparición de su hija Asunta. En el relato inicial, Rosario denuncia que esa tarde había salido a realizar unos recados de 7 a 9 y media, dejando a su hija haciendo los deberes. A su vuelta al domicilio, se lo encontró vacío y llamó al padre a ver si la niña estaba con él cenando. Asunta era una niña muy responsable y bien educada, y no era propio de ella salir sin avisar. Los padres, supuestamente asustados, presentaron la denuncia y comenzó la investigación de la desaparición. Los agentes encargados del caso acompañaron a los padres a sus respectivos domicilios para empezar a recabar pistas y comenzar la investigación, tratando el caso como una desaparición. Entonces, una llamada tornó toda la investigación. En Teo, un pueblo cercano a Santiago, había sido encontrado el cuerpo sin vida de una niña. Para la desgracia de todos, la desaparición se había convertido en muerte. El cuerpo se encontró a 4 kilómetros de una finca familiar que tenía Rosario, herencia de sus padres fallecidos. Es entonces cuando ésta declara que esa tarde había ido a la misma a recoger unos bañadores, dejando a Asunta en casa con las tareas escolares. Los agentes de la Guardia Civil acompañan a Rosario a la finca para empezar de allí la nueva investigación. En el camino les detallan cómo se había encontrado a la víctima y los restos de unas cuerdas naranjas con las que presuntamente habían inmovilizado a la pequeña. Ya en la finca, con la excusa de encontrarse mal, Rosario sube al piso de arriba, al baño, seguida de cerca por el encargado de la investigación, el cual hace un macabro descubrimiento. En una papelera del baño al que pretendía ir la madre, había restos de cuerdas naranjas y pañuelos recientes. En ese instante, la madre queda como principal sospechosa y se desencadenan las contradicciones en las versiones de la familia. Lo que en un primer instante había sido una salida en solitario a recoger unos bañadores, gracias a una imagen de vídeo, se comprueba que Asunta iba en el coche junto a su madre. El móvil del padre, sin aparente necesidad, se encuentra en modo avión en el transcurso de la tarde de autos. Aparecen fotos sospechosas durante la investigación, imágenes fuera del lugar de la niña con ropa no apropiada y posturas impropias para su edad. Desaparece el ordenador del padre, para posteriormente aparecer con contenido asiático para adultos. Todo cada vez se vuelve más turbio alrededor del matrimonio y las circunstancias, desencadenando con las pruebas de toxicología realizadas a la víctima que determinan que Asunta, el día de su fallecimiento, había ingerido 27 pastillas de un potente medicamento. Una prueba capilar determina que la niña había estado siendo ilícitamente medicada durante 3 meses, justo cuando empezó el cambio de actitud detectado por los profesores y personas cercanas. El círculo de la investigación se va cerrando más sobre los padres adoptivos, hasta que desencadena en un juicio popular en noviembre de 2015, donde se dicta la condena de ambos padres como domicilio doloso. Se especuló sobre los posibles motivos detrás del crimen. Algunos sugirieron celos, ya que Asunta era una niña prodigio brillante y talentosa. Otros insinuaron ambición, ya que los padres podrían haber estado interesados en la herencia de la niña. También se consideró la presión social y familiar, así como los problemas emocionales no resueltos como posibles causas del acto atroz. Rosario Porto, la madre de Asunta, había sido la autora intelectual del crimen. En un acto de pura maldad, había asfixiado a su propia hija con la colaboración de su esposo, Alfonso Basterra. Los detalles sórdidos del plan y la ejecución dejaron atónitos a los presentes en la sala del tribunal. Rosario Porto fue condenada a prisión permanente revisable, mientras que Alfonso Basterra recibió una sentencia de 18 años de prisión. La justicia había sido servida, pero la comunidad aún se estremecía ante la idea de que una madre y un padre pudieran cometer semejante traición. El 18 de noviembre de 2020, tras varios intentos fallidos, la señora Porto decide acabar con su vida en la penitenciaría de Brieva. El señor Basterra, a día de hoy, aún mantiene su inocencia y se niega a pedir cualquier reducción de condena y así cumplir la pena completa, como protesta y reivindicación de su inocencia. En la oscura senda de la historia, el caso de Asunta Basterra Porto
permanecerá como un sombrío recordatorio de los peligros que acechan en las profundidades de las relaciones humanas. Más allá de la tragedia personal, su historia nos confronta con las sombras que acechan detrás de las apariencias, recordándonos que el mal puede habitar incluso en los lugares más inesperados. Este caso ha generado un profundo impacto en la sociedad, cuestionando la naturaleza misma de la confianza y el vínculo familiar. Nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana y las consecuencias devastadoras de la negligencia y el egoísmo. Pero también nos insta a buscar la luz en medio de la oscuridad, a fortalecer los lazos de amor y comprensión que sostienen nuestras vidas, que la memoria de Asunta nos recuerde la importancia de la empatía, la comunicación y el cuidado mutuo en la construcción de un mundo más humano y compasivo. En última instancia, el legado de Asunta Basterra Porto nos invita a buscar la justicia y la verdad, incluso en los rincones más sombríos de la existencia, y a encontrar esperanza en la búsqueda incansable de la luz en medio de la oscuridad. Y así concluye nuestro escalofriante recorrido a través del enigma de Asunta Basterra Porto en Serenum Mysteria. Si este episodio te ha intrigado, te animamos a suscribirte para no perderte futuras exploraciones en el oscuro mundo del misterio y la tragedia. ¿Tienes otros casos o temas que te gustaría que investigáramos en los próximos episodios? Queremos saberlo. Déjanos tus comentarios y sugerencias abajo, porque en Serenum Mysteria la búsqueda de la verdad es interminable.